Hola Iglesia de la Providencia, ¿cómo están? Desde nuestro propósito evangelizador queremos y tenemos preparado muchas sorpresas para todos ustedes. Este 14, 21 y 28 de agosto tenemos nuestro primer evento evangelístico en la ciclovía del Poblado. Queremos que estén súper pendientes de sus redes sociales, de WhatsApp, porque estaremos mandándoles toda la información de todo lo que será este maravilloso evento. ¡Nos vemos! Muy buenos días, Iglesia. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Los invitamos a que en sus hogares puedan disponer su corazón para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios. El Señor es bueno, nos pastoreará siempre. Aún en los momentos más complejos de nuestra vida, ahí está su vara y su cayado infundiéndonos aliento. Y podemos cantarlo todos juntos. El Señor me pastoreará siempre, y en la sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos. El Señor me pastoreará siempre. Una vez más decimos: el Señor me pastoreará siempre, y en la sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos. El Señor me pastoreará siempre, y seré como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El Señor nos pastoreará siempre, y seré como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. El Señor me pastoreará siempre. El Señor me pastoreará siempre. El Señor me pastoreará siempre. Así es, Señor, siempre. Porque tú eres bueno, porque para siempre su misericordia es, y cada mañana al despertar
libertad. Sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame, por tus sendas de justicia guíame, por tus sendas de justicia guíame. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Nos basta tu fidelidad, Señor. Muchísimas gracias por tanto, Dios. Amén. Iglesia, buen día. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor les mire con agrado, les extienda su gracia, su favor, les conceda la paz. Hoy nos tocó virtual, grabado, porque la condición de la ciudad lo exigió y pues, indudablemente no era conveniente una reunión donde no hay servicio de acueducto. Por esa razón nos estamos viendo hoy vía YouTube. El texto que tenemos para hoy tiene que ver con cómo el Señor Jesucristo involucra a los discípulos y con ellos a nosotros en el ministerio de Él, de la enseñanza o de la predicación o de ministrar a los necesitados. Ese texto está en el capítulo 10 de Mateo, versículos 1, vamos a estar hasta el 16, versículos 1 al 16 de Mateo.
Dice así: reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan: paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguien no los recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de su calzado, de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Bien, lo primero que hay que decir de este texto es que cuando Jesús en los versículos anteriores pudo apreciar en su recorrido entre pueblos y aldeas la condición espiritual de la gente que están agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor, y le dice a los discípulos que oren al Padre Celestial para que envíe obreros a la mies. Cuando Él hace esa oración junto con los apóstoles, o les dice a los apóstoles que oren por obreros para la mies, pues los primeros enviados son ellos mismos, los apóstoles. Los 12 que mencionan los versículos anteriores son los primeros que van a cumplir esa labor misionera. Alguien puede decir: pero es que yo no creo que tenga el don ministerial de ser misionero. Bien, pues hay muchas formas de hacer misiones y no es únicamente saliendo a dedicarse tiempo completo, dejar, digamos, profesiones o dejar trabajos para ir a ser un predicador itinerante o ser un misionero enviado por alguna iglesia, por alguna denominación a otras partes, a otras ciudades. No necesariamente no es la única forma, a menos que el Señor ponga eso con claridad en su corazón. Pero hablar de la palabra de Dios, hablar del reino de los cielos como Él ha pedido, que a donde sea que vayan, enseñen, digan, prediquen, pregonen, el reino de los cielos está cerca. Y está cerca en el sentido en que es Jesucristo mismo quien personifica el reino de los cielos. Es Jesucristo mismo el camino al reino de los cielos. Es la puerta de entrada al reino de los cielos. Es el camino. Entonces, hablar de que el reino de los cielos está cerca y hablar que Jesucristo es el camino al Padre son el mismo mensaje. Ese mensaje puede ser bien recibido en mucha gente que esté ya sensible por el mismo accionar del Espíritu Santo, porque el Señor está tocando corazones, porque el Señor mismo es el dueño de esa mies, y entonces Él es el que provoca que algunas personas que ya creen en Jesús, que son discípulos de Jesús, les hablen del Evangelio, de las implicaciones del Evangelio,
de la necesidad del Evangelio, entonces ya están atentos o dispuestos porque el Señor ha tocado sus corazones y entonces son una tierra fértil para esa palabra y la reciben. Pero también, dice la palabra y no nos lo niega el Señor Jesucristo, habrán personas que no lo van a recibir. Una pregunta que uno se puede hacer es, ¿cómo es que uno puede recibir del Señor Jesucristo autoridad para echar fuera demonios o para sanar enfermedades y dolencias, pero no para llevar a personas a la conversión, por el poder que uno lleve delegado por el Señor Jesucristo? ¿Cómo es que haya poder para echar un demonio, pero algunas personas no van a recibir el mensaje del Evangelio? Bien, pues hay que considerar que el Señor Jesucristo apela a la Escritura, a la predicación, para traer convicción al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Es Dios y su Espíritu Santo quienes pueden traer conversión a un alma perdida. Y entre nosotros, en nuestra ciudad por donde nos movemos, como en cualquier ciudad del mundo, no estamos hablando solamente de nuestra Medellín, como cualquier ciudad del mundo, vamos a encontrar personas que, como describe el Evangelio de Juan en su comienzo, que las personas no recibieron a Jesús como Salvador, no recibieron la luz de Cristo, porque amaban las tinieblas. Y en medio de eso nos movemos. Podemos ir y decir y predicar el Evangelio en la calle, donde sea que vayamos a hablar del Evangelio, a un amigo, a un vecino, en el lugar de trabajo, hablar del Evangelio, las implicaciones éticas y morales del Evangelio, pero esa persona puede decir, no, es que yo quiero seguir viviendo como vive un homosexual, yo me considero homosexual, entonces quiero seguir viviendo como un homosexual. No me puedes decir, de acuerdo con la palabra que tú predicas, de acuerdo con la Biblia, que es lo que tú estás predicando, que es que está mal que yo sea homosexual. Yo quiero seguir viviendo así, yo nací así, y puede llegar al punto de decir, es que Dios me hizo así. Pero eso es un absoluto desconocimiento de lo que Dios es, de lo que Dios hace y de lo que Dios exige. Alguien puede decir, mi estilo de vida es por lo que he trabajado toda la vida, es lo que he buscado toda la vida. Digamos que para mí, que estoy predicando, el estilo de vida de una persona es un desorden absoluto, es una persona desordenada en lo sexual, desordenada en lo financiero, es una persona desordenada en toda relación interpersonal, pero para él, eso es por lo que ha trabajado y de la forma como quiere vivir. Entonces, claro, el Evangelio no le va a él a hacer cambiar de idea simplemente porque yo se lo predique. Se lo estoy predicando en amor. Se lo estoy predicando con el poder y la unción que el Espíritu de Dios da. Se lo estoy predicando conforme Jesús me enseñó a hacerlo. Pero el cambio en esa persona definitivamente tendrá que venir de parte de Dios Padre y del Espíritu Santo, que traigan convicción de pecado, de justicia y de juicio. Mientras tanto, va a seguir perseverando en su pecado, va a seguir aferrado a filosofías humanas, aferrado a pensamientos humanos, aferrado a conductas meramente humanas. De hecho, Pablo, el mismo apóstol Pablo, que también tuvo que tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, prácticamente un choque, más que un encuentro, fue un choque con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo lo paró en seco. Él iba completamente confiado en que lo que estaba haciendo iba bien, la religión que estaba practicando estaba en lo correcto, y lo que estaba haciendo por la religión era lo que tenía que hacer según Dios se lo había mandado. Ese era el pensamiento del apóstol Pablo. Pero entonces, en su encuentro con el Señor Jesús, Pablo entiende muy bien que el camino de Jesucristo es distinto. Y entonces este apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, vamos a leer hasta el 25, dice así: me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje
es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Dios dispuso que la salvación viniera por la predicación de la palabra. Y para la predicación, entonces, en este pasaje que estamos leyendo de Mateo capítulo 10, Jesús nos está involucrando en ese ministerio. El ministerio es exactamente el mismo que según los últimos versículos del capítulo 9 Jesús hacía. Dice en el versículo 35, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Y qué le dice a los discípulos? Les doy autoridad para expulsar a los espíritus malignos, sanar toda enfermedad y toda dolencia, y donde vayan, prediquen el reino de los cielos está cerca. Es el mismo ministerio de Jesucristo, encomendado a los apóstoles para llevar el mensaje de salvación por todos los pueblos. Si una persona recibe el evangelio, porque ya su corazón esté dispuesto a ser receptivo. Claro, los apóstoles entonces, como fueron de dos en dos, llegaron a determinado pueblo, como una práctica común en los pueblos, por la hospitalidad en estos pueblos del Medio Oriente. Cuando llegaban unos predicadores itinerantes que se instalaban en un lugar, en un parque cercano, en un centro poblado, hablaban y predicaban. Dentro de la hospitalidad alguien les decía, por favor, acompáñenos y queremos hospedarlos en nuestra casa. Eso es parte de la costumbre, independientemente de qué sea lo que esté predicando un predicador itinerante en estas regiones. Son invitados por alguien del pueblo a amanecer. Es como una obligación que tienen los habitantes de esas poblaciones de acoger a los que están de paso. Así que lo que hacían era salir, predicar en un lugar público, ser invitados a pasar a alguna casa y entonces de paso decían en la casa, como sucede en algunas de los pasajes de Pablo en Hechos de los Apóstoles, que les decían, queremos saber más. Háblanos más o explícanos más de lo que estabas hablando en el lugar público. Nos sentimos impelidos a escuchar y a recibir más instrucción de la que estabas dando. Y entonces esa casa se hace digna de recibir a estos predicadores, pero también la paz que ellos llevan a ese hogar y también la palabra. Pero habrán pueblos y ciudades donde no fueran recibidos y entonces simplemente es como instrucción del Señor Jesús, sacudas el polvo del calzado de los pies y váyase a otro pueblo, siga a otro pueblo, porque es que no podemos obligar, nosotros no podemos obligar, aun cuando vayamos con el poder de Jesucristo para sanar enfermos y para expulsar demonios, no podemos obligar a una persona. Por nuestra insistencia no lo vamos a obligar a aceptar el Evangelio y a cambiar su estilo de vida según el Evangelio lo demanda. No lo podemos hacer. Nosotros no. Lo hace el Padre, lo hace el Espíritu Santo. Entonces esto es una obra de Dios hecha por hombres. La obra la hace Dios, definitivamente. Es la obra de Dios. Es el propósito de Dios, es la sabiduría de Dios involucrada en llevar salvación, pero lo hace por medio de nosotros. Ya en el Evangelio de Mateo, en la Gran Comisión, el capítulo 28, versículo 16, dice que los 11 discípulos fueron a Galilea,
a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Se me ha dado toda autoridad, la recibió toda después de cumplir la muerte y resurrección. Se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y con esa misma autoridad envía a los discípulos. ¿Solamente esos 11 que estaban en el aposento alto? No, sabemos que después de en Hechos de los Apóstoles, empezando Hechos de los Apóstoles, lo primero que hacen después de la ascensión de Jesús al cielo es reemplazar a Judas, el traidor, y lo reemplazan por Matías. Más adelante entra Pablo en escena, que viene a ser otro apóstol, y con ellos todos los que siguieron las enseñanzas de los apóstoles, como el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo: todo lo que te he enseñado, todo lo que he modelado delante de ti, enséñalo a otros para que eso lo enseñen a otros. Y así hemos llegado hasta nuestros días. Nosotros venimos a recibir enseñanzas que dio Pablo, que dio Pedro, que dio Juan, que dieron los apóstoles en los evangelios. Nosotros lo hacemos. Esto no es solamente para los 11, en el caso de Mateo 28, no es solamente para los 2 en el caso de Mateo 10, es para todos los discípulos de Jesús. Estamos llamados a continuar la obra misionera de Jesús. Y todos recibimos, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, todos los que hemos sido llamados por Dios, hemos sido llevados a la salvación por Dios, porque Dios fue el que nos escogió y nos llevó a Cristo y nos lavó con su sangre y nos perdonó nuestros pecados y nos dio su Espíritu Santo. Todos nosotros que estamos en esa condición de hijos de Dios, de discípulos de Jesucristo, estamos llamados a hacer esa labor de Jesucristo, donde sea que estemos, en el núcleo del hogar, en nuestro lugar de trabajo, en la ciudad donde vamos de paso, cada que tengamos la oportunidad de compartir ese mensaje que el reino de los cielos está cerca, y está cerca es en Jesucristo. Cada vez que lo podamos hacer, que lo hagamos. No vamos a forzar a nadie, no vamos a hacer como se evangelizó estas tierras de América, que fue a punta de espada. Eso no se hace. No es de esa manera. No es obligando. Es proclamando las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Pero ese es nuestro ministerio, donde sea que estemos. El 14 de agosto, aquí en la Providencia, vamos a empezar durante 3 fines de semana a salir a la ciclovía. Ya en el tiempo del servicio del domingo, que mientras estamos en el servicio del domingo, hay ciclovía aquí en la Avenida del Poblado, en el recorrido de 1 kilómetro de la Avenida del Poblado, entre el puente que viene después de Oviedo hasta la frontera, donde termina la ciclovía, vamos a estar haciendo este ejercicio. Están invitados todos los miembros de la iglesia a participar. Hay diferentes actividades que hacer en las que se pueden involucrar. Unos hablarán directamente a los que están en la ciclovía, otros servirán, otros llevarán el agua, como en los partidos serán los aguateros. Pero todos estamos llamados a participar en esa actividad de proclamar que el reino de los cielos está cerca. Esa es la proclamación, eso es lo mínimo que nosotros podemos hacer después de haber sido salvados. Con ese mismo mensaje es lo mínimo que nosotros también correspondamos para que otros más lleguen a Jesucristo. Finalmente es Dios el Padre el que va a escoger quiénes han de llegar. Finalmente muchos, como dice el Señor Jesucristo, muchos buscan esa puerta ancha que lleva a la perdición. Muy pocos buscan la puerta angosta, muy pocos caminan por el camino angosto, que lleva a la vida, que lleva a la salvación. Eso es una realidad innegable. Pero eso no quiere decir que porque muchos no reciban el Evangelio, entonces nosotros no vamos a proclamar el Evangelio.
tenemos que hacer algo. Tenemos que participar de esa manera. ¿Cómo es que nosotros podemos ver que la gente está sumida en la depresión, en la angustia, en el pecado? Completamente agobiados, fatigados, perdidos, en condenación. Y no hagamos nada. Y no hagamos nada por ellos. Cuando el Señor Jesucristo, a la oración de que el Padre envíe obreros a su mies, lo primero que hace es enviar a sus 12 discípulos. Nosotros estamos llamados a participar de esa obra, a ser activos en el reino de los cielos. No es solamente recibir la salvación y ya, y quedarnos quietos y contentos con lo que ya tenemos nosotros, cuando hay tanta necesidad en el mundo. No nos podemos quedar toda la vida quejándonos de las injusticias aquí, de la corrupción allí y de todas esas cosas que son una realidad en nuestro entorno y no hacer nada al cambio. De hecho, justamente lo que el Señor enseña en esta palabra es que ante la necesidad del pueblo agobiado y enfermo, la respuesta es la predicación. Ante la necesidad de un pueblo perdido, condenado, extraviado, en pecado, la respuesta a ese diagnóstico que hace el Señor Jesucristo, y voy a releerlo en el capítulo 9, versículo 36, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de ellas, porque están agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Nosotros que ahora estamos en esa condición, de agobiados y desamparados como ovejas sin pastor, nosotros que hemos recibido a este gran pastor, el Señor Jesucristo, como nuestro pastor, el buen pastor, ahora que estamos ahí en su redil, que estamos en sus manos, entonces debemos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, debemos experimentar esa compasión por las otras ovejas que están agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor, y entonces mostrarles el camino al buen pastor, al que es el buen pastor, a Jesucristo. El camino, la verdad y la vida, el camino a Jesucristo. A eso estamos siendo llamados, a participar de la obra, en la obra de Dios hecha por hombres, con el acompañamiento de Jesucristo, porque no vamos solos, vamos con la autoridad de Él, pero vamos con Él también. Ya lo había dicho en el versículo último de Mateo, dice, voy a estar con ustedes hasta el fin. Entonces vamos con su autoridad porque Él nos da toda autoridad, pero Él también va con nosotros. Vamos con Él y vamos para Él. Así que, invitados todos a participar en la actividad que vamos a hacer en la iglesia, pero también, o sea, al que no tenga la oportunidad de participar en esa actividad, considere bien dónde puede hablar del Señor Jesucristo. ¿A quién puede compartirle la palabra? Vendrá ahora en agosto, iniciaremos un nuevo curso de Alfa. El curso de Alfa consiste en invitar personas para que vengan acá, tengan un tiempo para una comida muy buena, muy sabrosa, muy especial. Durante esa comida conversamos con ellos y dialogamos y les compartimos de la fe. Pero después de la comida se ve un video, son 20 minutos en promedio del video, donde se explica un tema que tiene que ver con Jesucristo, por qué murió, quién es, la oración, la lectura bíblica, el Espíritu Santo, diferentes temas. Y después de esos 20 minutos de video, entonces viene un diálogo en función de lo que se haya aprendido en ese video. Eso es lo que llama el curso Alfa, un método Alfa. Es un método ya establecido desde hace muchos años. Nosotros lo hemos venido trabajando desde hace unos 7 años aproximadamente, y eso nos permite compartir la fe con otras personas. Es una actividad distinta a la de salir a la calle
es otra forma de hacerlo. Entonces, en ese ejercicio de esa enseñanza que se hace durante 10 miércoles aquí en la iglesia a las 7:30 de la noche, durante 10 miércoles, que se enseña durante 10 miércoles que tiene la cena, para esa actividad usted puede invitar a alguien, un vecino, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, para que venga. Usted le puede por lo menos entregar la tarjeta de invitación que repartimos aquí en la iglesia, para que esa persona considere por lo menos venir. Muchas personas han venido a ese curso. A veces hemos tenido en una primera noche unas 16, 17 personas, inclusive una vez, si no recuerdo mal, 20. De esos 20, 8 terminaron, los otros 12 no vinieron, porque es que a nadie se le puede forzar. Entonces, de esos quedan 8 y esos 8 perseveran todo el tiempo y terminan. A veces vienen solamente 8, pero perseveran los 8, o vienen 5 y perseveran los 5. Eso es muy variable. Pero lo que sí debe hacer cada miembro de la iglesia es compartir la invitación, hablar lo básico, lo mínimo por lo menos de lo que significa ese curso alfa y hacer la invitación. O puede ir más allá y decirle, ven te invito y voy contigo. Vienes, los traes a 1, a 2, a 3, a los que quieras traer, vienes con ellos para que ellos se sientan más cómodos, más tranquilos durante el tiempo que están acá porque te conocen a ti y entonces van a estar, digamos, seguros. Y así de esa manera ellos pueden conocer otras personas y escuchar el Evangelio. Nuevamente, no se puede forzar a nadie. El Señor simplemente dice, prediquen, enseñen que el reino de los cielos está cerca. Y está cerca también nos recuerda que llega un momento en que el Señor Jesucristo regresará porque subió a los cielos, ascendió a los cielos, pero volverá. Y así lo dijeron los ángeles en la ascensión en el primer capítulo de Hechos. Así como han visto ascender a Jesús al cielo, así mismo vendrá para juicio final. A eso se tiene que preparar toda la humanidad, quiéralo o no, porque el Señor volverá. Cuando decimos que el reino de los cielos está cerca, también hace referencia a que en un momento determinado, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo regresará ya para juicio. Cuando vino la primera vez dijo, no vine a condenar al mundo, vine a salvar lo que se había perdido. Pero cuando venga por segunda vez, viene para juicio y ahí que de hecho lo anticipó. Cuando dice que si no lo reciben, sacudas el polvo de los pies, es una imagen de juicio. A propósito, después dice, les aseguro que el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Entonces, el que no recibe el Evangelio, sigue en condenación. El que recibe el Evangelio, recibe el mensaje de salvación. El que recibe a Jesucristo, recibe salvación y vida eterna. Entonces, no dejemos como miembros de la iglesia, en particular de la iglesia de Cristo en general, universal, pero en particular aquí en la Providencia, no dejemos de hacer la labor de evangelistas. Así le decía también Pablo a Timoteo, dedícate a la labor del Evangelio, dedícate a evangelizar. Esa es nuestra función. En las manos del Señor somos siervos del Señor Jesucristo, siervos para hacer la obra de Él. Nos llama a continuar la obra que Él mismo ejecutó durante su tiempo en la tierra, la sigue haciendo por medio nuestro, nos sigue acompañando, nos sigue dando la autoridad para ministrar. Así que apliquémonos a trabajar diligentemente en la obra de Jesucristo. Esa es la invitación de esta palabra. Es nuestra invitación como ministros del Evangelio aquí en la Providencia y vamos todos a hacer la obra de evangelismo a la que estamos llamados por el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así, Padre, que te rogamos que bendigas a esta iglesia. Concédele a esta iglesia, a la Providencia, crecer, establecerse y permanecer.
Y para crecer, pues también está el hecho de que nosotros, los que estamos caminando en tus caminos, hagamos nuestra parte en la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. No solamente con nuestra vida, llevar una vida íntegra, una vida intachable, una vida según tu palabra, una vida según tus mandamientos. Que nosotros mismos la vivamos para que lo que sea que digamos a otra persona no sea borrado con nuestra actitud, sino que haya integridad. Como somos y como hablamos, hacemos. Como somos del Señor Jesucristo, hablamos como siendo del Señor Jesucristo y hacemos como siendo del Señor Jesucristo. Pero lo otro es que bendigas a cada miembro de la iglesia, que no le falte ningún bien en sus casas, que prospere la obra de sus manos, que guarde su salud, su seguridad, pero también, Señor, que sean movidos por tu Espíritu Santo a participar en la enseñanza y la predicación de tu palabra. Que si en algún momento se siente corto de palabras para enseñarle a alguien que lo necesita, pues entonces que cuente con el resto del cuerpo, porque todos formamos un cuerpo, cada uno con dones distintos, cada uno con habilidades, con conocimientos distintos, pero siempre dentro del lineamiento de tu palabra. Y que esa persona pueda traer al necesitado a la iglesia para que en la iglesia se le pueda discipular, enseñar, evangelizar y presentarlo a ti, Señor Jesucristo. Así que bendice a la providencia, bendice esta iglesia, bendice cada miembro, cada familia, con toda bendición espiritual, material, emocional, física, espiritual en Jesucristo.